Bienvenidos al quinto Festival Nacional de Teatro Universitario. Con esta segunda actividad del día, pues damos inicio a lo que son las mesas redondas, mesas de debate. Hoy tenemos una que versará sobre dramaturgia en tiempos de coronavirus y que tenemos el placer de contar con las siguientes invitadas: Pilar Almansa, Mamen Rey y Edna Rocío León. Pasaré a hablar un momento para presentarlas de ellas, pero muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor compartir esta mesa con vosotros. Pilar Almansa es directora de teatro y dramaturga. Recientemente ha estrenado un texto propio en el Festival de Teatro Clásico de Mérida y está pendiente de estrenar una nueva pieza suya en el Teatro Español. Ha sido candidata a los premios Max en autoría revelación por los textos Cama y Mauthausen, La voz y mi abuelo. Mamen Rey es licenciada en arte dramático desde 1994. Ha trabajado como actriz en diferentes compañías de teatro de Córdoba, como directora artística de diversos grupos de teatro y como docente de interpretación actoral y expresión corporal en la Escuela de las Artes Escénicas Avanti. Desde el curso 2001 hasta la actualidad dirige la compañía Loyola Teatro. Edna Rocío León es actriz, dramaturga y directora de teatro independiente, maestra en artes escénicas de actuación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y también profesora de teatro y danza para niños. Fundadora del colectivo artístico Semente Teatro, con la que ha llevado a escena a Tomás, Cuando el silencio es complicidad y En coma, sueño o realidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Alberto Rizzo, soy el presidente de la Federación Española de Teatro Universitario y bueno, tengo el honor de moderar esta mesa. A vosotras la palabra. Si preferís, comenzaríamos dando el primer turno de palabra a Pilar Almansa. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Pues bueno, creo que claro, esta mesa redonda se plantea en torno a algo que me parece bastante complicado de analizar porque estamos todavía sumergidos dentro de ello. Entonces, creo que cualquier voluntad de categorización realmente lo único que nos lleva es o sea, no voy a decir exactamente al fracaso, pero desde luego a la inexactitud más absoluta, porque lo que va a ocurrir con la dramaturgia debido al coronavirus lo sabremos en el futuro. De hecho, posiblemente lo que está ocurriendo ahora tiene más que ver con lo que estaba ocurriendo antes del coronavirus que con el coronavirus en sí mismo. Quiero decir, ¿qué es lo que ha traído el coronavirus, lo que ha realzado el coronavirus? Creo que una de las cosas más importantes tiene que ver con la interactividad, con la dramaturgia interactiva y con la utilización de la tecnología dentro de las artes escénicas. La tecnología dentro de las artes escénicas siempre se ha visto, bueno, siempre, desde que soy profesional, que a mí me ha interesado además mucho la tecnología, siempre se ha visto con bastante recelo, al igual que la interactividad, ¿no? Utilizar dispositivos interactivos para realizar una dramaturgia se ha visto en la mayoría de las ocasiones casi como una profanación del hecho sagrado mismo del teatro, de la copresencia, ¿no? Como algo que nos está mancillando la pureza del propio hecho teatral, ¿no? Y sin embargo, según ha sido imposible la copresencia, o sea, compartir espacio y tiempo, se ha hecho muy necesaria la simultaneidad, que es otra de las características. O sea, la copresencia tiene por defecto una característica que es la simultaneidad, que también la tienen las retransmisiones en directo de todo tipo, ¿no? La retransmisión en directo de un evento deportivo ocurre en el mismo tiempo, ¿no? Aunque no estemos en el mismo espacio. Eh, entonces, esa característica de la simultaneidad se ha visto empoderada, si podemos decir de alguna manera, debido al coronavirus, dado que la copresencia no la podíamos tener, lo que alguna gente ha considerado un sucedáneo, pero que se ha revelado como algo realmente importante, es precisamente esa simultaneidad que sí que nos facilitan los medios de comunicación actuales y que en otras épocas no ha sido posible, porque no solamente son simultáneos, sino que también son bidireccionales. A diferencia de lo que ha ocurrido con la televisión durante décadas, que podía ser simultánea, pero solo podía ser unidireccional. Entonces, en este sentido, ha habido, creo, bastantes experimentos que han ido sobre todo en dos sentidos, ¿no? En un sentido, el del teatro retransmitido en directo, ¿no? Que es una cosa que ha hecho el Centro Dramático Nacional con una trilogía que se llama La Pira y que no ha sido el único que lo ha hecho. Ha habido también retransmisiones
grabadas pero únicas. Quiero decir, pues una obra de teatro que ya tienes hecha la grabación y que se retransmite una única vez, no se queda colgada la grabación. En ese sentido sería como la emisión de una película en televisión. Y luego lo que es ya el tema más que nos ocupa, que tiene que ver con cómo generar dramaturgias interactivas online, ¿no? Entonces, ahí bueno, sobre todo yo creo que han estado trabajando en Madrid, que es lo que conozco sobre todo, han estado trabajando en la Abadía, a través de una compañía que se llama Bella Batalla, también a través de Grumelón. Bueno, yo doy clases en un máster de dirección escénica y un par de alumnas mías probaron a hacer este tipo de dramaturgia también, pero bueno, todavía no está a nivel profesional. Pero de repente eso se ha extendido y se ha intentado experimentar con ello, ¿no? Pero creo que todavía estamos en un lugar muy, muy, muy en ciernes para poder siquiera aventurar si eso se va a consolidar o no, porque son eventos, por lo que he visto, que tienen algunas carencias, ¿no? La primera de ellas es el lugar en el que colocan al receptor, que para mí es la fundamental, ¿no? Al receptor lo colocan en un lugar en el que se pasa también todo el día, que es mirando la pantalla. No hay una diferenciación entre un espacio de ocio o entretenimiento frente a un espacio de trabajo, y luego que requiere un tipo de atención no ritual, ¿no? O sea, estás completamente rodeado de tu cotidianidad y necesitas abstraerte de tu cotidianidad para colocarte en ese lugar. Algo a lo que ya sí que estamos muy acostumbrados a hacer pues con televisión, con películas y tal, pero que aquí o sea, creo que todavía hace falta realmente encontrar el lugar del receptor, de cómo participa o de cómo está el receptor para que esto progrese. Eso, digamos que en un sentido, ¿no? Que tiene más que ver con el formato que nos ha traído el coronavirus y que, insisto, creo que todavía estamos en un lugar muy primitivo, pero para mí, afortunadamente, ha abierto desde luego la compuerta de incluir tecnologías interactivas en las artes escénicas con mucha mayor naturalidad de lo que se ha hecho hasta la fecha, ¿no? Que estaban prácticamente vetadas. Eso en un sentido. Y en otro sentido, creo que para hablar de cómo nos va a influir el coronavirus a la hora de plantear la dramaturgia, sobre todo a nivel de contenido, ¿no? de qué queremos contar, de qué queremos hablar, creo que ha habido mucha precipitación. Revuelvo un poco lo que estaba diciendo al principio. Creo que ha habido muchísima precipitación porque los artistas, debido posiblemente al mismo proceso de aceleración histórica en el que estamos sumergidos, ¿no? O sea, antes la historia iba mucho más despacio y los procesos, había como mayor distinción entre estoy dentro de un proceso, salgo de ese proceso, o a lo mejor es como lo vemos ahora con el tiempo. A lo mejor la gente del Renacimiento lo vivía con la misma precipitación y sensación de velocidad con la que lo estamos viviendo esto nosotros ahora mismo. Pero sí es verdad que ha habido como un acercamiento al coronavirus de momento bastante literal, ¿no? O sea, yo por lo menos es lo que he visto en lo poquito que hay, ¿no? En lo que se ha hecho en el CDN, en alguna otra prueba, ¿no? Con este tipo de cosas, hay una cosa casi documental en hablar de lo que ha ocurrido tal cual. Y no ha habido tiempo todavía de reposar en qué nos ha cambiado, si es que nos ha cambiado, que yo creo que también habría que pensar qué ocurre cuando hay una pandemia mundial y no cambiamos, ¿no? O sea, me parece igual de significativo que si sí cambiamos. Todavía no ha habido no hay suficiente recorrido dramatúrgico y ni muchísimo menos de obras que se hayan puesto en cartel como para poder hacer una valoración. De momento creo que estamos en lo exclusivamente documental. Y más teniendo en cuenta los tiempos de producción de una obra de teatro, que no son los del cine, pero que siguen siendo largos. Yo creo que nosotros vamos a entender la dramaturgia en tiempo de coronavirus en el año 2022. Creo que a partir de 2022 es cuando empezaremos a saber realmente qué es lo que ha pasado, cómo nos ha afectado y cómo la gente
la gente, los artistas, los dramaturgos, incluyen a todos los niveles el coronavirus dentro de su creación, ¿no? Porque además en los teatros públicos, esto es muy logístico, ¿no? Pero en los teatros públicos hay atasco ahora. Ha habido unos meses de inactividad y precisamente ahora lo que se está haciendo es recuperar la temporada anterior e intentar hacer una nueva temporada. No ha habido tiempo. No ha habido tiempo. Todo lo que hay son respuestas rápidas, literales, muy literales, ¿no? El testimonio de un médico. Pues mi abuelo se murió de coronavirus. ¿No? Tiene todo ese tinte documental que yo creo que todavía no es lo suficientemente profundo, ¿no? Tendremos que ver si consigue ser lo suficientemente profundo o no. Lamento no poder dar respuestas más contundentes ante el planteamiento, pero creo que sería poco honesto, ¿no? Realmente intentar aventurarme a un diagnóstico más allá de lo que acabo de hacer. Creo que todavía no lo sabemos. Creo que tenemos que esperar, que hemos pasado, no los dramaturgos, sino todos, ¿no? Que hemos pasado por un primer momento de un impacto muy fuerte. Ese impacto muy fuerte generó una oleada de optimismo como ser humano, ¿no? Yo creo que todos más o menos recordamos que al principio del confinamiento todos pensábamos que íbamos a salir reforzados, ¿no? Que por fin esto era el cambio que necesitábamos. El ser humano por fin mejora, la naturaleza le da una lección, ¿no? Y 6 meses después nos encontramos con que las batallas políticas siguen siendo prioridad para la mayoría de los políticos. No voy a decir todos porque no creo que porque estadísticamente es insostenible, ¿no? Seguro que hay muchos políticos que realmente quieren el bien para sus conciudadanos, pero realmente hay muchos políticos que están más en la pugna por el relato, que era lo inmediatamente anterior, ¿recordáis? Todo el mundo estaba pugnando por el relato, pues seguimos pugnando por el relato dentro del coronavirus. El lucro, el afán de lucro sigue siendo, o sea, de hecho, cantosísimo, ¿no? El afán de lucro en las medidas de muchísimos políticos. Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Entonces, bueno, las conclusiones de todo eso yo creo que las tendremos que ver en el futuro, ¿no? Hasta dónde el ser humano es capaz de, a nivel social, realmente tener una catarsis, no individualmente, sino a nivel social, somos capaces de tener una catarsis o siempre va a ser el individuo y sus intereses personales los que primen. Entonces, pues eso es básicamente mi reflexión sobre la dramaturgia en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias, Pilar, por tu intervención. Seguimos, si os parece, con Mamen Rey, que tiene que activar el micrófono para poder hablar. Pilar, si te parece, luego cuando toque el momento del siguiente ronda, pues sí que comenzamos a interactuar con todo lo que se ha ido diciendo, ¿vale? Lo digo para no empezar ya a debatir nada más comenzar. Hola, muy buenas, Mamen. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar porque aquí hay 2 líneas, por lo menos para mí, como yo considero. Pilar ha hecho una exposición muy acertada sobre lo que está pasando con la arte escénica y nos ha hecho reactivarnos y enseguida, como creadores y creativos que somos, intentar buscar nuevas fórmulas. Pero yo soy de la antigua escuela y entonces pienso que esto está fenomenal y que nos tenemos que adaptar, pero que la esencia del teatro precisamente es la presencialidad del público, porque yo creo que eso es lo que comentaba Pilar, ¿no? Que no tenemos referente del público en sitio, sobre realmente cómo puede reaccionar. Cuando estamos encima de un escenario, y ahora me voy a la parte actoral y no a la parte de dirección, el actor siente, es el estado de los sentidos. Olemos al público, lo sentimos de todas las formas, lo escuchamos y creo que las nuevas tecnologías son una opción maravillosa porque tenemos que seguir avanzando, pero sin embargo
mi punto de vista es que el teatro es esencialmente presencia, tanto actoral como la del público. Y es esa simbiosis, esa magia que se crea la que hace lo que es el efecto teatral. Por supuesto pueden ir paralelas, pero yo necesito al público. Lo necesito porque tú cuando estás actuando estás sintiendo, como decíamos antes, esa reacción y tú sigues actuando, pero tienes esa presencia, tienes esa manera que estás de alguna forma transmitiéndole al público y el público es vivo, está transmitiendo también lo que está ocurriendo. Ya puede ser con risa, ya puede ser con llanto, ya puede ser con un silencio, pueden ser con toses que son muy significativas o con empezar a escuchar papelitos de caramelo. Eso ya son síntomas un poco como diciendo, uy, esto cómo va. Y eso es tomarle el pulso a la escena. Esa es lo que veo que quizá es lo que vamos a echar de menos, pienso. Ahora como va a haber un debate ya hablamos, pero ese es mi punto de partida, mi punto de vista, la presencialidad del público y del actor. ¿Qué ocurre? Pues cuando estamos encima de un escenario, yo ya he hecho representaciones como actriz y tenemos que llevar mascarilla, porque nos lo están imponiendo de alguna forma el protocolo sanitario. Actuar con mascarilla, no sé si habéis tenido la oportunidad, es horroroso. En Córdoba, a 38 grados, aunque fuesen las 9 de la noche, vestida, caracterizada de romana y contando la historia de la Córdoba Patricia, horrible. Horrible con la mascarilla, sin poderte acercar evidentemente al público, y estas son consecuencias que nos está trayendo esta pandemia. Ahora tenemos representaciones y tenemos que estar encima de un escenario y nos tenemos que tocar, porque volvemos a lo mismo de que el teatro es el reino de los sentidos. Tocas, hueles, sientes, hablas, te comunicas de todas las formas posibles. Bueno, pues ahora eso lo vamos a tener muy complicado, porque dependiendo del lugar, del espacio donde estés, dependiendo de una entidad o de otra, vamos a estar limitados a que vamos a tener que llevar esa mascarilla, y si te tienes que besar o te tienen que pegar un bofetón, dime tú la mascarilla que sale volando, porque es que no hay otra fórmula. Y esto es otra de las circunstancias negativas que vamos a tener. Otros lugares te dicen que no, otros espacios, incluso públicos, te dicen que no hace falta, que puedes actuar como se ha hecho hasta ahora, siempre con el preámbulo de haber tenido la prueba hecha, de que cuando llegues allí te tomen la temperatura, porque lo de las pruebas también es muy relativo, y con toda la limpieza y el protocolo que te exigen. Todo esto nos va a cambiar. ¿Hacia dónde vamos? Pues probablemente quizás donde dice Pilar, a donde las nuevas tecnologías, se pierde la magia del teatro, y eso es lo que lanzo. Porque, ¿qué nos diferencia de una retransmisión? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? El lugar, como bien decía Pilar, de las personas que están siendo los receptores. ¿De qué manera? ¿De qué manera pueden interactuar con el actor, con la actriz, con el elenco? ¿De qué forma? Y ahí es donde veo yo el futuro un poco negro, independientemente de que luego ya las salas están a mitad, y para las compañías profesionales es rentable. Si ya los espectáculos que veíamos eran espectáculos donde precisamente eran monólogos o eran espectáculos donde había muy poco cuerpo actoral, ahora todavía van a ser muchísimo más, las circunstancias van a reducir todavía más eso. Otra cosa que veo positiva, porque creo que siempre hay que sacarle todo el lado positivo, pues podemos, que ya se estaba viendo mucho, el microteatro en una casa, en un sitio muy reducido, pues todavía menos personas, y hacerlo todavía pues más personal el elemento teatral. No sé, yo, como bien decía Pilar, y me remito a ella puesto que ha sido la primera que ha hablado, no tenemos perspectiva para hacer una valoración. Estamos viendo lo que tenemos alrededor y lo más inmediato, pero una perspectiva en el tiempo, como decía bien ella,
hasta dentro de un par de años y además esto es tan mutante como el propio virus, está cambiando continuamente, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, porque creíamos que esto iba a durar menos, ahora se está prolongando en el tiempo, sacarán la vacuna, no sacarán, ¿qué ocurrirá? Está todo un poco en el aire. Muchísimas gracias, Mamen. Si os parece bien, damos la palabra a Edna Rocío León Maecha. Muy buenas tardes, Rocío. Hola a todos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y muy interesante también escuchar evidentemente la perspectiva europea de lo que está pasando ahora. Aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, en Colombia, ha sido un golpe súper fuerte económicamente en cuanto a, bueno, aquí la parte económica es muy dura porque hay estratificación, ha sido muy duro y para los artistas no es ajeno en lo absoluto, ¿no? Aquí en Colombia, en Bogotá específicamente, hay una cultura teatral muy grande, muy grande, tanto en salas independientes como en salas apoyadas por el Estado, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hayan salas apoyadas por subvenciones del Estado, estas salas también pueden hacer su teatro independiente y escribir lo que se les dé la gana con respecto a lo que se les dé la gana, no tienen como que limitarse en su lenguaje o en sus temáticas, ¿no? Y pues ahora en los tiempos de pandemia ha sido muy positivo para algunos, muy negativo para otros. Sin embargo, se da cuenta uno que hay más trabajo, hay más ideas. Este encierro desarrolló como nuevas dramaturgias, personas que antes no escribían, que se lanzaron. Hay muchas salas como, a ver, les pongo unos ejemplos, bueno, en la que yo trabajo, que es la García Márquez El Original, allí se han hecho los festivales que venían haciéndose presenciales de manera virtual, evidentemente con retransmisión de cada obra, entendiendo también que creo que esto también es un sacudón para también ver de qué manera podemos dejar a nuestro favor herramientas tecnológicas que muchas veces ignoramos totalmente, ¿no? Sin embargo, a pesar de que han sido retransmisiones, se han hecho foros de cada obra, de cada grupo, monólogo, dependiendo del festival que haya habido en estos meses. Y también es demasiado interesante ver que a pesar de que sea una retransmisión, pues ha podido llegar a rincones del mundo, a personas que, digamos, tienen familiares súper lejos y nunca habían podido ver actuar a su hija, a su hermana, a su amigo, qué sé yo. Y a pesar de que es una cosa que evidentemente no es el acto teatral y nunca lo va a ser sin presencialidad, para mi punto de vista, se pueden como entender esas esencias, se puede también como dar un espacio diferente a ciertos espectadores que tampoco nunca han tenido acceso a teatro, ¿no? Yo, por ejemplo, soy profesora de niños, de adolescentes, y hay muchos adolescentes y niños que siempre habían querido venir a verme a obras y nunca habían podido por diferentes circunstancias, ¿no? Yo a veces les daba cortesías, pero no podían porque las obras eran en las noches, entonces no tenían para el pasaje, para devolverse porque vivían de extremo a extremo. Bogotá es un monstruo de ciudad, es una ciudad inmensa con 8 millones de habitantes, es una locura. Entonces es muy interesante ver que estos estudiantes, por medio de estos links de retransmisión, han podido acceder como a un mundo al cual antes, por más que lo intentaban, en los colegios distritales no hay como este tipo de propuestas. Entonces es bien interesante. Por ejemplo, mi mamá vive en otra ciudad y es interesante, a pesar de todo, que pueda haber cosas que yo hago aquí. Y digamos eso. Por otro lado, hay salas como La Maldita Vanidad, como Umbral Teatro, que han estado ganándose algunas becas que les han subvencionado estos proyectos dramatúrgicos. Hay una que se llama La Huerta Dramatúrgica y esa normalmente se hacía retirada como en una finca con los ganadores de estudiantes dramaturgos, por decirlo así. Y ahora pues evidentemente les tocó hacerlo todo virtual y pues ahí va, han sacado unos resultados súper
lindos, es demasiado interesante empezar a visibilizar. También creo que con este nuevo formato virtual que nos agobia a muchos, también se han visibilizado muchísimos trabajos que casi siempre quedaban como debajo de la cama y ya, como para el círculo de 5 o 10 personas con el que se movía. ¿Qué más? El Gato Espacio Creativo es un espacio también independiente de unos jóvenes que hace poco, bueno, antes de la pandemia habían podido crear, por ejemplo, su espacio y llegó la pandemia, ¿no? Y nada, resistieron ahí, que se aprovecha, sacaron una pequeña dramaturgia y hicieron algo que se llama teatro para ser visto en internet, algo así. Y digamos, lo vi la vez pasada y pues evidentemente cada quien tenemos nuestras opiniones, pero a pesar de todo, creo que el trabajo se ve, creo que tenemos que mejorar cosas sobre todo en el sonido, porque lo audiovisual creo que lo más importante es el sonido. Pero sin embargo era interesante ver en vivo que lo estaban haciendo y que lo hacían como a 2 cámaras nada más. Entonces acomodaban el plano grande y de repente un plano pequeño, un plano cerrado, ¿no? Y pues a pesar de esto, a mí me incomoda ver teatro en pantalla, me incomoda muchísimo. Pues el día que lo vi, porque quería saber cómo estaba funcionando, dije, vale, creo que capto la esencia, creo que no es teatro del todo en definitiva, pero está en vivo y está como esa energía a pesar de esa pantalla, ¿no? Y nada, también como aprovecharse este tiempo justamente para escribir y también para desempolvar muchas cosas que o dio por terminada o simplemente quedó a la mitad. Desempolvar esas cosas, entender que seguramente, como lo decía la compañera anterior, Mamen, creo que es, ¿sí? Entender que esto no va a suceder mañana, no vamos a volver a hacer teatro mañana, es la realidad que estamos viviendo y creo que lo que tenemos que hacer es como agarrarnos de esa realidad cruda para crear desde donde podamos, desde el lugar que cada uno pueda aportarle a este arte dramatúrgico y escénico. Nosotros con mi grupo de La García, al inicio de la pandemia nos reunimos y cada uno en su casa, porque estábamos encerradísimos, ¿no? Nadie podía salir y cada uno vivía en el extremo de la ciudad. Pues nada, nos sugerimos como un tema y empezamos a escribir durante 2 meses y nos salió una obra bastante particular y creo que ese tipo de ejercicios alegran un poco el alma y luego leerla entre nosotros, leerla con un grupo pequeño de amigos que tenemos y escuchar percepciones, creo que eso acomoda chips, creo yo. Muchas gracias, Rocío. Yo quisiera un poco resumir algunas de las cosas que habéis comentado, así para abrir ya, si queréis, la intervención libre, el debate, incluso del público, si quiere. Se ha dicho que esta nueva etapa que estamos atravesando ha servido para consolidar herramientas, por ejemplo, digitales, que estaban o menos tenidas o consideradas espurias y que mucha gente se ha volcado hacia ellas y que probablemente si ya existían algunos nuevos formatos incipientes como es el teatro 1 a 1 o el teatro desde al otro lado de la pantalla, etcétera, etcétera, sea por supuesto que tenga la simultaneidad, como ha comentado Pilar, que ha servido precisamente para eso. Yo creo que puede servir para consolidar, aunque quizá sea un boom que luego se desinfle un poco, pero sirva para consolidarlas y para que más gente frecuente todas estas alternativas, ¿vale? Que, por cierto, creo que como ha comentado Edna Rocío, nos abren a un mayor público o a una mayor... O sea, llega mucha más gente de lo que probablemente los circuitos o círculos teatrales tenían posibilidad antes, ¿vale? También quisiera comentar que quizá es cierto que después del COVID o después de la emergencia, precisamente eso, deje de existir dramaturgia de emergencia y por lo tanto se vuelva a lo anterior o a algo muy similar. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero quizás se puede imponer incluso una cierta amnesia y una cierta gana de no recordar lo que se ha sufrido y querer volver a algo mucho más ligero o mucho más
frívolo incluso en algunos casos, es decir, que quizá haya obras muy importantes, pero lo que llene salas sea precisamente otro tipo de formatos mucho más tirando hacia la comedia y hacia la revista y algo alegre y visual, ¿no? Y no, solo quería comentar, o quizá para abrir un poco así el debate, si nos parece que esto nos pone, como dice, en una posición de oportunidad para eso, para conseguir nuevos públicos, es decir, tanto que la gente que disfruta del teatro analógico pueda disfrutar de otro tipo de teatros o de interacciones, como viceversa, nuevas generaciones acostumbradas a entender el mundo desde una pantalla, cómo pueden volver a lo analógico y volver a enamorarse de los cuerpos, que es una cosa que creo que todo el mundo enamorado o no del teatro desea, volver a la presencialidad y al abrazo y al beso, sobre todo nosotros que somos muy mediterráneos y creo que somos los que más lo estamos echando en falta. A vosotros la palabra. Bueno, si queréis voy yo. O sea, a ver, todo lo que hagamos ahora son vaticinios, ¿no? Entonces, claro, el vaticinio tiene, bueno, pues tiene el valor que tiene. Entonces, bueno, pues este es el foro que es y quiero decir que al final siempre hay un riesgo en el decir qué va a pasar o qué no va a pasar. Yo creo que los nuevos, o sea, ayer es que esto es muy interesante esto que dices, Alberto, porque ayer justamente estuve en un encuentro donde había varios gestores culturales, gente de compañías y tal, y dijo Javier Ortiz, que estuvo durante un tiempo aquí en Madrid llevando una sala, el Sol de York, que acabó cerrando, pero ahora la ha transformado en compañía, ¿no? Y su compañía se llama igual. Dijo que conocemos al público que tenemos y nos dirigimos a ese público, pero no nos dirigimos al público que no tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía no sé cómo, porque bueno, pues porque no soy el oráculo de Delfos, pero creo que precisamente todo este movimiento que ha habido, como bien dices tú, puede ser un movimiento que sí que nos acerque a un público que, sí, efectivamente, teatro para teatreros, sí. Aquí también se dice teatro para teatreros. Un amigo mío dice para los muy cafeteros también, o sea, que ni de un anuncio. Entonces, claro, creo que ese público que no tenemos es un público al que nos tenemos que, o sea, que tenemos que conocer en forma y en contenido. O sea, tenemos que saber qué quieren, qué les gusta y cómo lo quieren. Y cómo lo quieren. Y eso no es malo en sí mismo. O sea, creo que ha habido, no sé en Colombia, pero desde luego aquí en España creo que hay como un prurito, ¿no? Muchas veces de que yo hago teatro y que me entienda quien me entienda. Y creo que al final el teatro es un acto de comunicación. Entonces yo puedo hacer teatro y que me entienda quien me entienda porque puedo hacerlo y sé hacerlo. Y si hay que ser críptico, sé. Y si estoy experimental, lo soy. Pero si quiero que la industria continúe, no puedo no pensar en el público. Es como si los laboratorios farmacéuticos solamente hicieran pastillas para los licenciados en farmacia. Es absurdo. O sea, tenemos que estar dentro de la sociedad. Entonces, dentro de la sociedad hay una enorme cantidad de público al que no conocemos, al que no nos dirigimos y que sí que está vinculado con las nuevas tecnologías. Y no sé cuál va a ser la manera, insisto. O sea, bueno, yo no sé, yo tengo mi propia apuesta, de hecho yo ahora mismo estoy en un proyecto donde hay nuevas tecnologías y hay presencialidad también. Pero, bueno, dirijo un proyecto que es de estas características. Pero bueno, yo voy haciendo mis apuestas y vas probando, ensayo-error. Y creo, como decía antes Rocío, que sobre todo en el caso de obras de teatro que han estado colgadas en YouTube o que han sido retransmitidas, de repente han alcanzado un público que es impensable para el teatro en ningún otro sentido y que pueden ser una herramienta de creación de públicos. O sea, con que en la 2 hubo varias retransmisiones de teatro en un canal, en la 2 de televisión española, que a lo mejor pues llegaron a 200.000 personas, cosa que para televisión española es muy poco de share, pero que para el público teatral es muchísimo. Entonces, a lo mejor la siguiente vez que esa compañía pase por su localidad, piensan, voy a comprar entradas para ver X, ¿no? Lo que sea. Entonces sí que creo que puede ser una herramienta. Lo que pasa es que tiene que ser una herramienta
que la usemos pensando en el otro, no pensando en nosotros, ¿no? O sea, pensando en el público, pensando en ellos, pensando en quiénes son, en qué les interesa, en cómo están acostumbrados a comunicarse, ¿no? En cómo se vinculan con las tecnologías y en cómo se vinculan con lo presencial. Si lo hacemos pensando en lo que ya hemos hecho toda la vida, que está muy bien y que hay que hacerlo también, ¿vale? Es como, no sé, es como si una vez apareciera el cubismo todos tuviéramos que ser cubistas. Pues no. O sea, aparece el cubismo y también hay que poder seguir pintando al natural y hay que poder seguir pintando realismo, sobre todo porque además ahí está la técnica, ¿no? Si no, hacer un cubo, pues es, entendedme, o sea, reproducir técnicamente el cuadro negro de Malevich es más fácil que reproducir técnicamente las Meninas. El cuadro negro de Malevich es otra cosa, pero yo puedo pintar un cuadro negro. Las Meninas, os digo ya que no puedo ni acercarme. Entonces, claro que hay que seguir con todo eso, pero creo que también necesitamos pensar en ese público al que no nos estamos dirigiendo y al que no conocemos y que durante mucho tiempo, por lo menos en lo que yo conozco de la profesión en España, no le ha importado a nadie, ni a los políticos referentes en cultura, ni a los programadores, que han preferido mantener al público que ya conocían y han programado para su público, no para buscar nuevos públicos, ni a los creadores, que han querido encajar en las programaciones y por lo tanto han ido pensando en lo que el programador iba a hacer. Entonces creo que tenemos que pegarnos un meneo y un poquito de autocrítica y efectivamente, como dice Alberto, a lo mejor pensar cómo podemos utilizar estas herramientas para dirigirnos a los que no saben que el teatro es maravilloso. Bueno, yo voy a hacer un inciso para quien no conoce la realidad de España, a diferencia de otros países. Por ejemplo, si miramos Francia, que el porcentaje es muchísimo mayor, aquí tenemos una franja de edad, creo que es de 15 a 19 años, que tiene una asistencia al teatro altísima, o sea, de un 40 y, si no recuerdo mal, entre un 42 y un 47%. Y de pronto, la siguiente franja de edad cae brutalmente hasta por debajo del 20%. Eso significa que si los planes educativos sí que refuerzan la asistencia a teatro, poco después estos públicos no han echado raíces. Y es un problema que tenemos aquí. Yo quisiera comentar que quizá no solo sea porque no haya productos interesantes, que es cierto, pero a ver, tenemos una falta de público y una multiplicación de compañías que hacen variedad de propuestas, o sea, incluso se contraprograman. Entonces, no sé yo si es la variedad el problema, sino a veces el canal de difusión, es decir, que a veces el público existe pero no se llega a él. Y es que el teatro tiene unos canales de difusión que son mucho más pobres que otros competidores, como por ejemplo todo lo que es el mundo digital. O sea, la inmediatez y la pereza son aliados de cualquier persona que tenga una gran pantalla en su casa, mientras que nosotros, el esfuerzo es que lleguen a nuestras salas o sea, porque claro, esos productos digitales les llegan a donde están. En cambio, nosotros tenemos que decirles, agéndate, dedícate ese día y y traerlos. Claro, el teatro se puede hacer obunque, ¿no? En cualquier sitio, eso es maravilloso, pero no es verdad, se acaba haciendo en ciertos sitios, ¿vale? Y a veces en sitios que encima son caros o son muy, muy hiperespecializados, ¿no? O tienen que funcionar a base de estímulo tipo festival, ¿no? Y ahora hacemos picos de asistencia a teatro, ¿no? Como que son momentos especiales que un mayor número de gente va a ir. Y claro, yo, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, Pilar de Madrid, y yo las veces que siempre he ido, quizás es una cosa que solo me fijé yo, pero no paro de ver carteles de teatro en el metro. Eso es una cosa que a mí me encanta. O sea, el ver carteles de teatro en espacios públicos hace que la presencia del teatro, aunque sean todo tipo de obras, incluso muchas muy comerciales, no estoy diciendo que, claro, igual las que me gustaría ir a mí, igual no son las que justo veo ahí, pero ya es como que el espacio público invita a ver cultura de calidad o un tipo de cultura que requiere un poco más esfuerzo mental, ¿vale? Como puede ser. Sí. Perdona. Interrumpidme. No, o sea, y perdón por el apunte, pero creo que hay algo que creo que que también está instalado y perdona porque es que lo has dicho un par de veces y me parece importante señalarlo. Lo comercial no es malo. No. Hay una asociación entre lo comercial con lo malo y lo experimental o una especie como de relación con la alta, o sea, hay una cosa como de alta cultura y baja cultura, ¿no?
que es una cosa además muy típica de España. Ayer en la charla esta que os estaba diciendo, Pilar Pont, la programadora del Grupo Esmedia, que es uno de los más potentes de Madrid, lo estaba comentando, ¿no? Que ella cuando ha vivido en otros países, el entertainment, el entretenimiento, es en sí mismo una cosa. O sea, no es ni malo ni bueno, es que me dedico al entretenimiento. Y el entretenimiento y entretener es dificilísimo. Dificilísimo. O sea, hacer algo entretenido es algo que mantiene la atención de un conjunto de personas de manera sostenida durante un tiempo. Eso es una cosa dificilísima. Dificilísima. Sí, Entonces, yo no estaba hablando en contra de eso, de Pilar. Es más, claro, cuanto sí, más entretenimiento haya, es decir, a nivel analógico, presencial, probablemente más público habrá de transferencia en los otros tipos de teatro. claro, O o sea, os sea, tenéis que tener en cuenta, mira, esto es una cosa que explico mucho. Hay un tío que perdona, voy a ponerme un poco pedagoga, ¿vale? Pero es que si no, no se entiende porque parece que estoy dando vueltas sobre un concepto y en realidad tiene una base teórica. Lo pongo aquí, es una referencia de un señor que se llama Bert O. States, perdón por la doble mayúscula, y un libro que se llama Great Reckonings in Little Rooms. Es un libro de fenomenología teatral, ¿vale? Por si os interesa. Está en inglés, yo he traducido, no sé si... Vamos, yo creo que no está traducido. Entonces este tío durante todo el libro habla de muchas cosas, pero una que a mí me gusta especialmente porque me parece clarificadora, él habla del ciclo de vida de una imagen. Dice que una imagen artística tiene un ciclo de vida que es innovación, convención, cliché y parodia. La innovación es el momento en el cual el significante encuentra el significado. El claro ejemplo de eso es el oro y los cabellos en el Renacimiento. Hay un momento dado en el que alguien piensa, ¡buah, es una idea maravillosa hacer esta metáfora de que una chica rubia es como si tuviera oro en la cabeza! ¿Vale? Porque en esencia es eso. Entonces, la innovación se caracteriza porque es un hallazgo que genera mucho entusiasmo. O sea, es un encuentro entre significante y significado que genera mucho entusiasmo. Entonces, debido al entusiasmo que genera, tiene éxito y cuando se generaliza se convierte en una convención. Durante el momento de convención de una imagen artística, lo que ocurre es que se exploran todas las posibilidades de relación entre significante y significado. Es como si hiciera falta agotarlo. Esto es, los cabellos dorados, el oro de tu pelo, el reflejo que me ciega por la mañana y así, ¿no? Ahí ese ejemplo queda claro, pero creo que donde realmente se ve muy claro es en los reality shows. O sea, nace Gran Hermano, ¡buam! Es el boom, es un hallazgo maravilloso. Vamos a televisar la vida. ¿Qué ocurre? Que 20 años después hay realities bajo esa misma premisa de todos los formatos. O sea, vamos a televisar la vida en una isla, vamos a televisar la vida mientras la gente cocina, vamos a televisar la vida de famosos, pero es la misma premisa, pero estamos agotando la relación entre significante y significado. Entonces, durante la convención se produce ese proceso de exploración y de la propia exploración se agota la relación entre significante y significado. Bien, cuando ya se empieza a agotar esa relación, llegamos al cliché. ¿Por qué? Porque el significado es como si se desprendiera del significante y vemos el significado. O sea, vemos el significante más que el significado. ¿No? Es como ver las películas estas de serie B, un poco lo que les pasa es eso, ¿no? Que vamos prediciendo las películas de catástrofe, sabes exactamente qué es lo que va pasando una cosa tras otra porque son un cliché, ¿no? Porque una tras otra va a pasar exactamente lo mismo. Y seguramente en un poema del Renacimiento llegaría un momento que alguien diría, joder, otra vez con los pelos dorados, ¿no? Porque ya es el cliché y sabes que y se agota. Y del cliché a la parodia hay un paso, porque en la parodia se desprende completamente el significado, se queda el significante y ese significante ya haces con él lo que quieres, es lo único que importa. De hecho, el significante, trabajar con la parodia, puede dar lugar a nuevos significados, o sea, a nuevos hallazgos, a nuevas innovaciones, como ocurre en el caso del Quijote, que es una parodia de los libros de caballería y a su vez es el nacimiento de la novela moderna, ¿no? Entonces yo a estas 4 etapas siempre le pongo una etapa anterior, que es la experimentación, que es el momento anterior a la innovación, que es cuando se produce el fracaso. En la experimentación es el proceso de búsqueda, y entonces dice, a ver, los pelos como escarpias, no. Los pelos como no sé qué, no. Hasta que ya encuentras el momento del pelo como oro. Entonces, en esa experimentación es importante porque es el momento en el cual estás equivocándote.
Sin esa experimentación no existe experimentación, ni innovación, ni convención, ni nada. Bien, el entretenimiento se sitúa en la convención. Por eso bebe directamente de todo lo anterior. ¿Vale? Y también dentro de la convención, dentro del entretenimiento también hay cliché y también hay parodias. Como que están a un lado y por otro lado están la experimentación y la innovación. ¿Qué ocurre? Que la transferencia de públicos no lleva la misma dinámica que la imagen artística, sino que es al revés. Tú sueles empezar por el entretenimiento, por la convención, por la cultura de masas, por el cliché, por las cosas que te resulta fácil. Y a medida que vas consumiendo, es tu necesidad de variedad como individuo la que te va llevando a otros lugares. Entonces, la dinámica del público no es la dinámica del artista. La dinámica del público es, empiezo con la cosa que conozco y luego voy investigando porque ya me aburro. El aburrimiento es fundamental en este sentido, ¿no? Cuando ya he visto 15 iguales, necesito otra distinta. Y entonces ahí es cuando vas pidiendo que te lo vayan cambiando, que te lo vayan cambiando. Entonces, claro, habrá gente que le interesen más las innovaciones y otra gente que esté cómoda con las convenciones. A mí me pasa, yo a veces que digo, esta noche quiero una película de no pensar. O sea, no me pongas a Kurosawa, por favor, porque me pego un tiro en el pie. Entonces, cuando hablabas tú antes de lo de que a lo mejor acaba la pandemia y a lo mejor es algo más frívolo, más alegre, más no sé cuánto, creo que es que forma parte del entretenimiento. El entretenimiento es convención y es necesario. En un ecosistema artístico sano todo está relacionado y creo que todo merece igual dedicación, igual respeto. Sí, no, me refería a que probablemente lo pero es chuche que todo. si no se entiende la cosa teórica, tengo la sensación de que estoy como predicando en el desierto y de tal, pero me parece, perdona, pero es que me parece importante verlo como un ecosistema y no como un enfrentamiento, ¿no? Entre los del entretenimiento y nosotros. No, o sea, todos formamos parte del mismo ecosistema, nos tenemos que relacionar y yo como artista pues a veces haré entretenimiento y a veces haré experimentos que no entenderá ni mi padre, ¿no? Pero tengo que respetar la totalidad del ecosistema y me tiene que y la totalidad del ecosistema es necesario y es la sociedad y esa necesidad la que va un poco también marcando las dinámicas. En teatro quizá menos, porque creo que hay como mucha base, ¿no? de producción, pero desde luego las audiovisuales yo creo que las marca mucho. Y ya está. Yo tenía algo como también en cuanto a este concepto del entretenimiento, de una u otra forma, como tú dices, hacemos parte de ese ecosistema todos, porque sea como sea, también entretenemos. Pero yo creo también que a ver cómo organizo las ideas. Por ejemplo, el teatro independiente también a veces hay mucha pretensión de cómo somos superiores al teatro comercial, ¿no? A veces se confunde un poco esos dos términos. Y yo creo que también hay que aprender del teatro comercial, porque es que al fin y al cabo también como teatreros y como lo que hacemos de nuestro arte, también tenemos que aprender a cobrar por lo que hacemos, también tenemos que aprender a no regalarnos por lo que hacemos, también tenemos que aprender que si quisimos hacer una función gratis es por un objetivo y por algo en concreto, pero no estar como mendigando, porque también se vuelve un poco ese concepto, ¿no? Se vuelve un concepto como aporte voluntario, como un y yo creo que eso también debemos tener como esa concepción, hacemos parte de este ecosistema de entretenimiento sí o sí, y también deberíamos hacer parte de pensarnos también un poco como comercio, como empresa, no sé, sin dejar de lado lo que hacemos, el tema que manejamos, los lenguajes que manejemos escénicamente. Y digamos, yo a ver, les pongo un ejemplo. Aquí en Colombia, lo que yo podría llamar teatro comercial, porque he visto teatro que supuestamente dicen, no, es que en la Casa del Teatro Nacional solamente hacen cosas súper comerciales, en la Castellana súper comerciales, y asocian esto, ¿no? Comercial, no calidad, comercial, banalidad, asocian solamente esto. Sin embargo, yo he visto no muchas cosas porque son carísimas las entradas, pero cuando he tenido la oportunidad de ir, hay cosas que a mí no me gustan, simplemente pero hay cosas que no paro de reírme, por ejemplo, y digo, o sea,
está muy bien hecho, tienen los códigos súper bien marcados, o sea, hay de dónde. Sin embargo, hay otras cosas que, por ejemplo, que hace ese entretenimiento comercial, que ya lo hace netamente por el dinero y por nada más. ¿Y qué hacen? Entonces agarran a todas estas actrices modelos que simplemente para ponerla en el afiche con sus puchecotas grandotas y casi en pelota que sale en los afiches. Y claro, eso es lo que vende al fin y al cabo. Está fulanita de tal y fulanito de tal, que es guapísimo y no sé qué, y es lo que está en boom, bla, bla, bla. Y eso se llena así, así, así. Pero claro, cuando uno va y ve esas cosas, evidentemente sí, hay mucha banalidad. Digamos, hay un equipo súper bueno y la que está vendiéndolo es malísima, es patética, es como raya y chilla totalmente con el lenguaje que hay de la obra entera. Entonces, yo creo que hay como que aprender y entender como esa unión y esa separación de conceptos. Voy a ponerme luz, ¿vale? No os escucho, pero es que veo que cada vez se me ve menos. Vale. Mamen, que querías antes comentar algo y te hemos interrumpido. Ahí, ahora otra vez reiniciamos. Bueno, hay dos temas. Creo que hay público para todo. Creo que hay público para todo y precisamente las artes escénicas tienen un amplio abanico que va desde lo comercial, que ahí indicaría lo que ha comentado Rocío. Os estoy hablando desde Córdoba. Córdoba es una ciudad muy pequeñita. Y es cierto que el Gran Teatro, que es donde se supone que vienen todas las compañías que tienen nombre, ahora si os dais cuenta, me imagino que Madrid evidentemente es muchísimo más amplio y tiene muchísimo más territorio y hay muchísimas más oportunidades, pero en Córdoba tenemos, ¿verdad?, el Gran Teatro, tenemos algunas salas independientes, pero es cierto que no hay muchos espacios, con lo cual se reduce mucho. ¿Qué ocurre? A la colación de lo que decía Rocío, ¿cuándo una obra se llena? Cuando hay un reclamo muy conocido. Aquí a la Escuela de Arte Dramático han venido compañías y han dado pues su visión de lo que es el teatro y de cómo está la vida, el panorama teatral en España, cuando hacen gira. Bien, pues es lo que tú decías. Aquí las personas que salen en series, ¿de acuerdo? Tienen el gancho, como tú decías, Rocío. Hay un elenco estupendo, hay una producción muy buena, pero hay uno o dos que son cabezas de cartelera, que son archiconocidos porque es la niña o el niño mono, que tiene un montón de seguidores y te van comentando los actores, digamos, vamos a llamarlos de segunda, pero por favor, no en sentido peyorativo, sino porque no son los protagonistas, no son esa cabeza de cartel. Llegan y te dicen, mira, aquí lo que prima es los seguidores que tengas. Volvemos otra vez a las redes sociales, ¿no? Según los seguidores que tengas, te contratan. Tú puedes ser pésimo actor, pésima actriz, pero si tienes un montón de seguidores detrás, tú sabes, y ahí entramos ya en el teatro comercial, que vas a tener mucho tirón y eso se va a vender. Y el teatro ya se convierte en producto. No digo que esté mal, es una alternativa más. Pero sí es cierto que a lo mejor Córdoba, por ser una ciudad pequeñita, con poca población, pues eso se nota, se marca mucho más la diferencia que probablemente en una ciudad donde haya muchísima más variedad, donde haya más espacios escénicos, donde se puedan ver y se pueda tener pues un público pues más variopinto, donde haya un poquito de todo, donde la oferta sea mayor. Luego ya me limito y quiero ser muy breve al teatro que nosotros hacemos. Nosotros somos Loyola, la compañía de teatro universitaria, y lo que hacemos sobre todo es teatro clásico. Nos hemos acomodado en esa línea. Me gusta mucho el verso, el siglo de oro que decía Pilar, porque creo que puede tener muchas posibilidades dando versiones clásicas, pero también experimentando con ese teatro que ha sido base en muchísimos aspectos. Pero luego tenemos un compañero que ha hecho premonitoriamente una obra que fue la última que llevamos a Toledo, que eran Bestias del Alma, con un teatro experimental, un teatro de laboratorio, experimental, en fin, como lo queramos llamar. Y digo premonitorio porque había un virus
un virus que contagiaba a la gente. O sea que imaginaros un poco ahora la situación, lo vemos con esa perspectiva del tiempo y decíamos, bueno, y este virus que contagia, fíjate ahora la situación que estamos viviendo. Y era una obra muy arriesgada porque, por ejemplo, era una misma escena, una misma escena se repite 3 veces con diferentes actores, el mismo texto, pero cambiando emociones. Y eso puedes tú decir a un público tradicional como el que está acostumbrado a ir a vernos, rompe. Es cierto que luego los comentarios que había no decían, mira, no la he entendido muy bien, me gustaría verla otra vez para captar más, para enterarme un poco más. Y al público, pero se quedaban con la esencia de que era un virus, precisamente, que cuando tú hablas mal cuando hablas mal de alguien o incluso hablas mal de ti mismo, tú te vas autodestruyendo y destruyes a la otra persona. ¿De acuerdo? Más o menos así. Se quedaban con eso, con eso. A mí me bastó, si se quedaron con la esencia, que la entendieran más, que la entendieran menos, porque se repite esto lo mismo, con el mismo decorado, la misma escena, los mismos movimientos y sin embargo emociones diferentes. Creo que fue un reto para nosotros y muy interesante. Y de hecho, pues la estamos vendiendo, no se vende a lo mejor como una dama duende, donde además de una dramaturgia, digamos, de un autor conocido, tienes esa base sólida y luego un vestuario impresionante, una escenografía. Aquí eran 3 sillas y unas batas de médico, ¿vale? A lo mejor para un público acostumbrado a vernos en teatro clásico eso no es tan llamativo, pero es un poco investigar, es un poco intentar salir de lo cómodo, de mi situación cómoda y ir un poco más allá. Ya termino. Aquí el público a lo mejor está acostumbrado a lo que tú decías, Alberto, que la gente quiere reírse, y voy muy en contra de que no voy en contra de que la gente se quiera reír, pero con diferentes compañías de teatro aficionado que tenemos aquí, exactamente teatro que ya lleva 14 años, este año precisamente se congeló por la pandemia. Hay que educar al público, igual que a nosotros nos enseñan a ser actores, a ser actrices, a dirigir, a escribir, hay también que enseñar al público. Al público hay que motivarlo, hay que experimentar con él, hay que ofrecerle cosas, porque aquí es mucho la risa fácil, el jiji, jaja, no un humor inteligente como el que a mí me gusta. A mí lo escatológico, lo sexual, se utiliza mucho en el teatro para provocar una risa fácil, una risa que es contagiosa. Y yo apuesto mucho y me meto mucho con los grupos porque creo que al público hay que ofrecerle otras cosas, porque si lo desconocen nunca podrán elegir, es decir, me gusta esto o no me gusta. Y con eso concluyo, que charlo un montón, perdona. Hay que ofrecer. Muchas gracias, Mamen. Bueno, no sé, por alusiones, sí, lo de que el público quiere reír, yo no lo veo algo negativo. Es maravilloso que la gente quiera ir a emocionarse e incluso desahogarse. Y que lo interesante, claro, bueno, desde lo que trabajamos muchos de los que estamos aquí presentes, es aportar una mirada inteligente o una lectura que permita esas dos cosas, tanto el reírse como un punto de reflexión o un punto de interrogación de qué está pasando con nosotros. O sea, pero no sé, esto es una... No sé si los demás estaréis de acuerdo o no. Yo no lo veo malo, ¿eh? O sea, es maravilloso cuando alguien va a ver algo muy, muy duro, pero que tiene momentos en los cuales, como válvula de escape, tienes momentos muy hilarantes y muy, muy bien hilados, que no siempre tienen por qué ser humor inteligente. O sea, existe humor chusquero o cierto humor de diferentes tipos, es que como personajes hay veces pues, que el tipo de personaje te determinará el humor que se utiliza en ese momento. No, hay grandes obras universales que tienen momentos muy de humor muy básico y funciona porque encaja en ese momento y no sé, igual sí, generalizando, claro, si solo se basa la obra en ese tipo de humor, como si fuera el Club de la Comedia, pues sí. Pero bueno, yo lo de los cabezas de cartel, que además es una cosa que se está debatiendo en paralelo aquí en el chat, por favor, pero venid a primera línea y comentarlo. Yo no veo mal que gente muy, muy pro del cine o de la televisión o de cualquier otra rama haga incursiones en teatro. O sea, por ejemplo, me pareció muy interesante que estuviera Ricardo Darín como cabeza de cartel, llenando y arrastrando. O sea, sería maravilloso que existieran grandes actores o actrices que tuvieran entrar y salir como ocurría en otras épocas. Da la sensación, o bueno, no sé si es percepción solo mía, de que claro, igual nos quedamos solo con actores de segunda fila en cuanto a calidad actoral, que acaban haciendo incursiones en
llenando, y encima llenan bastante, pero bueno, no sé si eso es, no deja tampoco de ser, o sea, tiene que haber público para todo, eso está claro, pero lo interesante sería que sí que existieran muchas más, como ocurre, por ejemplo, en otros teatros, por ejemplo, el teatro inglés es muy habitual el tener gente incluso que ha conseguido Oscars, que está de cabeza de cartel en West End. Entonces, no sé, que existiera ese tipo de posibilidad de diferentes calidades y claro, bueno, a todo el mundo le interesaría esto, a quien le gusta un tipo de obras sí podría verlas y los otros también, o sea, porque se visibilizarían, o sea, lo de que tenga seguidores no es una cosa negativa, el problema es ese de que una persona no se preocupa en tener un buen nivel de herramientas actorales y entonces pues te esté dando, no digo gato por liebre, pero le esté dando una pátina muy negativa a un texto que necesita vida y que lo está lastrando esa persona en escena. Pero, no sé, lo interesante sería que hubiera una especie de selección natural. Es decir, que sí, que hay gente así, pero claro, que tuviera más éxito quien de veras tuviera más, o sea, no solo un equipo bueno, sino también que se superara, función a función y mejorara. Pero bueno, esto es un... Igual también a veces hay un tema en cuanto a lo del público, Sí. y es justamente, digamos, lo conecto un poco con lo que decía al principio, creo que Pilar, no me acuerdo, o Mame, que lo de pensarnos en el público, ¿no? Pensarnos en lo que está buscando, en empatizar también, como ponernos también en su lugar. Sin embargo, muchas veces creo que hay personas o nosotros mismos hemos pecado muchas veces por subestimarlo, ¿no? Que es un poco el ejemplo que yo pongo con los niños, ¿no? Yo trabajo con niños y adolescentes y muchas veces tengo muchos compañeros profesores que los subestiman, entonces hacen la obra de teatro con el niño, con la florecita, con las orejitas del burrito, digamos como una cosa, yo lo llamaría infantilizar un poco al público, ¿no? Subestimarlo, como tengo que darle absolutamente todo mascado y a veces cuando uno va a ver ese tipo de teatro uno dice, pero yo no soy tonto, yo ya tendré ya de llover sobre mojado, de darle más arequipe al chocolate y aparte leche condensada, no más. Digamos, a mí me pasa con un grupo de aquí que es un grupo virtuosísimo, o sea, los actores cantan, tocan instrumentos, las escenografías son súper lindas, la música siempre es original, una cosa bellísima, pero uno va a verlo y se satura tanto porque se vuelve tan académico completamente y se vuelve como que ya me dijiste esto, entonces me lo muestras después en el video y luego me lo muestras con una danza y vuelves y me lo dices. Entonces, como esa cosa de, no, yo siento que no le quedó claro, que es algo que también he aprendido un poco en la escritura. Digamos, cuando yo inicié en la escritura, yo siento que lo hacía muchísimo, ¿no? Como querer explicar todo porque creo que la gente no va a entender lo que quiero decir. Pero no, yo creo que uno también tiene que dar como distanciarse, ¿no? Distanciarse y jugarse al público lo mismo por un instante a contemplarlo de esa manera. Bien, y una pregunta, ¿otros modelos de acercarse a público? Es decir, no solo pensar, porque ahora estoy pensando en niños, es cierto que hay incluso teatro para gente muy joven que tiene diferentes niveles de inteligencia o de niveles de percepción de lo que se está realizando y que puede ser también visto, disfrutado por todo tipo de públicos, lo cual también es muy, muy interesante. Es una de las cosas que creo yo que está bien como tema ético cuando alguien escribe, o por lo menos proponérselo, el hecho de no querer rebajar el nivel de lenguaje o el nivel de comunicación simplemente para que sea muy, muy accesible. O sea, por supuesto, como digo, pueden haber niveles y que sí, que una primera lectura sea accesible para todo el mundo, pero quien quiera pueda explorar dentro de esa pieza y hallar muchas más cosas. En sí creo que precisamente es una cosa que distingue los clásicos universales, ¿no? Que siguen diciéndonos cosas y o sea, año tras año se siguen reelaborando discursos sobre escenas que estaban ya muy trabajadas, porque siguen teniendo muchísimo potencial o muchísimo... No sé, ¿qué opináis? ¿Os habéis encontrado con esto? No, es que ¿sabes lo que pasa? Que creo que es un... O sea, yo es que no, perdona, pero es que yo no coincido con esa manera de verlo. Creo que a la hora de plantearse uno escribir algo, sea en pandemia, prepandemia, pospandemia, lo único a lo que puede aspirar es a la honestidad. Los niveles de lectura se los da el receptor. O sea, ¿Tú yo lo crees? único que puedo, sí, por supuesto, yo lo único que puedo ser es honesta. Uh-huh. Yo lo único que puedo ser es honesta.
total y brutalmente honesta conmigo y con lo que estoy contando. Si es que estoy contando una historia, o sea, yo lo único que puedo hacer es no engañarme, intentar no engañar al otro. Y luego vienen los niveles de lectura. Creo que los niveles de lectura, de hecho, perdonad, ¿vale? Por esto, porque a veces soy un poco así hablando, pero creo que ha hecho mucho daño, porque los niveles de lectura es algo que te dice un académico sobre un texto, que es una persona que se dedica a pensar sobre ese texto y repensarlo una y otra vez y que está escudriñando el texto para encontrar esos niveles de lectura. Pero no tiene por qué ser, o sea, muchas veces, vamos, a mí me ha pasado y he leído de autores que no soy yo, sino infinitamente más conocidos y consagrados, a los que le viene un académico y les dice, sí, porque aquí tú tal hiciste no sé cuánto, y el otro se queda y dice, pues si tú lo ves, fenomenal, ¿sabes? Porque los niveles de lectura forman parte de la recepción. propia expresividad artística. O sea, Sí, claro, bueno, es polisémica entonces, toda obra, por creo que definición. si como artista pretendes ser profundo, te estás equivocando. Si como artista pretendes ser profundo, si tu objetivo es hacer algo con mucha profundidad, posiblemente seas muy superficial. Si tu objetivo es ser honesto contigo, con lo que estás contando, con lo que sientes, con los que vives, con el momento de tu vida, con cómo ves ese tema, con, insisto, con la historia, con lo que te has documentado, si lo que intentas es ser honesto, y igual que decía, creo que era Ernest Borgnine, o Borgnine, no sé cómo se dice, un actor clásico de Hollywood, actuar consiste en decir el texto sin añadir nada y sin quitar nada. Pues escribir es lo mismo. Yo escribo sobre lo que estoy escribiendo, sin añadir nada, pero sin quitar nada tampoco de lo que veo y de lo que siento. Entonces, creo que esas son valoraciones, ¿no? de erudito, de académico, de los niveles de lectura. Cuando estás en el lado de la creación, hay que verlo desde la honestidad, ¿no? Igual que un actor trabaja desde el estar aquí y ahora, un escritor de alguna manera también tiene un escritor, un director, un pintor. Creo que hay que trabajar desde el aquí y ahora mío, de mi ser y de mi todo. Y luego, si eso tiene varios niveles de lectura, pues oye, soy muy afortunada. No, yo me refería a nivel Siempre he tenido polisemia, incluso aspectos, trabajando con la bueno. sustracción, que es lo contrario de dar respuestas o dar una moralina o estructurar de una manera muy determinista, o sea, muy de quiero explicar esto. No, bueno, muchos de los trabajos que estamos viendo, y hay muchos autores, Pinter has citado, pero Sister, etcétera, que precisamente dejan muy abierto todo, que dejan muchas oquedades como Brecht, y desde las cuales ahí puede haber un mundo y cada persona lo rellena a su manera. Entonces, esos Pero es niveles que los Brecht veo no yo ahí. dejaba edades. Es que, o sea, quiero decirte, yo no conozco a Brecht y no he hablado con él nunca en mi vida, evidentemente, pero es que yo no creo que Brecht dejara No, oquedades. perdón, Brecht no, Beckett, perdón. Si he dicho O Brecht, Beckett. me he equivocado. Sí, tampoco, o sea, yo creo que él no dejaba oquedades, yo creo que él veía el mundo así. Por eso es coherente. Para él era muy sólido, las oquedades las vemos nosotros. Pero yo no creo, no lo sé, ¿eh? Cuidado que evidentemente no tengo la Ouija y no he podido hablar con Sam para que me lo confirme, pero sospecho que él veía así el mundo, veía las cosas tal y como las estaba contando y por eso hay una coherencia. Todas las obras de Beckett tienen su coherencia interna. Si dejas oquedades te sale una obra con un queso de gruyere, te sale con fallos, ¿sabes? Te sale mal. No puedes dejar oquedades. Para ti tiene que, o sea, la obra artística tiene que tener una coherencia interna, ¿sabes? Entonces las oquedades las ves tú porque no son oquedades, son sugerencias. Forman parte de la comunicación poética. La comunicación poética es polisémica. Sea un cuadro, sea una escultura, es polisémica. Entonces no. Entonces que la polisemia de repente te resulte tan sugerente que te lleve a sitios inesperados, para mí no es una... O sea, perdón por la contradicción, pero es que creo que se mezcla, ¿no? Eso, lo académico con lo artístico. Y creo que en España, por lo menos, creo que es uno de los grandes males, ¿no? Que se ve lo artístico desde el punto de vista de lo académico, ¿no? Del literato que está en la biblioteca encerrado, estudiando y tal, y no desde el que hace así, ¿sabes? Se arremanga y se pone. Cuando llevas ya un tiempo arremangado, hay ciertas cosas del académico que ya no te valen. Yo por lo menos desde luego lo vivo así. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque creo que tienes toda la razón, Pilar,
que desde el no es un objetivo que te puedas marcar, que tú desde el punto de vista del dramaturgo, tú estás escribiendo tu obra con otros objetivos, otras cosas en la mente, pero al mismo tiempo sí creo que cuando una obra es buena, eso lo tiene incorporado. Y lo tiene incorporado por otras razones. Quiero decir, no es que se haya hecho aposta para buscar esto, pero digamos que es como un resultado del proceso, no es un objetivo, sino que cuando el proceso sale bien y llegamos a una obra que es buena, eso lo lleva de serie. Y casi todas las buenas obras, esa es una de las características, yo creo, para reconocer cuando una obra es buena. Pero es algo que se ve a posteriori, digamos, que no es algo que puedas buscar. Entonces estamos diciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Estamos diciendo lo mismo. Claro, pero que no quiero decir, pero que la gente lo valore o lo ponga que un escritor diga, bueno, pues si tú lo ves está bien, quiero decir, no es una razón para que eso se minusvalore, ¿sabes? Porque resulta... Claro, no, yo me estaba refiriendo al proceso. Vale. Exactamente lo mismo, o sea, cuando yo hablo de honestidad, yo me estoy refiriendo al proceso, a que tiene que ser un proceso desde la honestidad, no desde la búsqueda de niveles de profundidad. Sí. Y entonces, y entiéndeme un poco la coloquialidad, cuando digo, pues si tú lo ves está bien, a lo que me refiero es a que maravilloso. O sea, joder, me siento un poco personaje diciendo esto, pero hace 2 años tuve una obra en cartel que se llama Cama, que de repente la gente me decía unas cosas sobre la función que yo no había pensado. Esto es literal, que yo no las había pensado. Entonces, bueno, cuando ya llevas muchas representaciones, pues las acabas pensando, ¿no? Porque te lo han dicho muchas personas, pero el primer feedback yo decía, ¿de verdad? Sí, hombre, pues si está ahí, maravilloso pero yo recuerdo el proceso de escribir aquello. Y fue un proceso en el cual yo no buscaba eso. Claro. Yo lo que buscaba era hablar de lo que quería hablar y además tenía un componente formal importante y con ese componente formal fui muy honesta todo el rato, ¿no? Y la búsqueda la hice muy, muy aposta. Entonces, claro que las grandes obras lo llevan incorporada. Yo no sé si Cama es una gran obra o no, pero lo pongo como ejemplo porque lo he vivido en primera persona, sí. solo por eso, ¿vale? Entendedme. Pero claro que las grandes obras lo llevan incorporado, pero no creo que lo lleven incorporado porque alguien se planteara, no, sí. Voy a hacer algo con muchos niveles de lectura, ¿sabes? O sea, no, lo que ocurre es que al final la obra, si es buena, pues activa resortes en cada persona que son muy personales de cada uno. Digamos que y eso no significa que el autor haya dicho, bueno, pues de todos estos resortes que puedo activar en cada uno, voy a intentar activar todos estos. No, sino que la historia que está contando llega a cada persona y cada persona, digamos, la interpreta de acuerdo a su vivencia personal. Entonces, como que te activa cosas. Y cuando te activa cosas una obra es porque es buena. Entonces, Cama debe ser buena. Y luego, por otro lado, de todas formas, yo creo que lo que Alberto estaba enfocándolo más bien es un poco aquello de dárselo todo mascadito a la gente para que lo entienda todo muy bien, tal, que iba más por ese lado que por lo de las múltiples lecturas y tal. Y yo en ese aspecto diría una cosa que yo aprendí como director, pero creo que también es trasladable al texto, que es, lo primero, sí es verdad que hay que tener muy en cuenta el público y para quién escribes y para quién diriges y para quién actúas. Pero al público, aparte de no subestimarlo, hay que ponerle las cosas un escalón por encima de lo que tú crees que pueden entender. O sea, si el público tú crees que tiene un entendimiento, una cultura, un razonamiento que le va a llevar a que él naturalmente
va a llegar a entender hasta aquí, pues tú se lo pones un escaloncito más arriba. No 2, porque 2 ya es mucho, pero 1, porque creo que uno de los grandes valores del teatro es que nos hace crecer como personas. Y para eso tienes que enfrentarte a cosas que están un poquito por encima de lo que tú normalmente en tu vida diaria o en tu día a día a lo mejor experimentarías o pensarías o digamos que te enfrentarías a ello, ¿sabes? Con eso que dice Miguel, sí, yo creo que es como también sacar un poco del lugar cómodo, ¿no? Sacar un poco del lugar cómodo al espectador, como de ese pasivismo muchas veces. Digamos, el espectador activo no necesariamente tiene que ser por la interacción real que haya de actor a público dentro de la obra, sino justamente yo creo que se vuelve activo cuando tiene que estar ahí sentado y pensar también, ese acto de pensar, además de entenderlo también dentro de su contexto, dentro de sus vivencias, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces pasa que mi compañero con el que fui a ver la obra de teatro le pareció que estaban hablando del rojo escarlata y yo pensaba que estaban hablando del azul celeste, qué sé yo. Entonces también es un poco como tener en cuenta eso, y puede que el autor simplemente o el director estaba hablando de naranja zanahoria, qué sé yo. Entonces es interesante eso, y yo creo que también lo que dice Pilar de la honestidad es muy importante aplicarlo efectivamente no solo en la dramaturgia, sino en la actuación, y creo que justamente estos tiempos da para eso, ¿no? Da para no estamos en una presencialidad, no estoy escribiendo para montar una obra, sino simplemente porque me están haciendo hacerlo y sin querer el contexto me da para ello. Bueno, si os parece, ya se acerca el tiempo. Si queréis decir una última reflexión final, con ella cerraríamos la mesa. Muchísimas gracias a las tres por haber participado. Si quieres empezar tú, Mamen. Ahora, sí, ahora ¿no? sí. Gracias. Bueno, ha sido un placer y creo que todo es enriquecedor y bueno, pues que sigamos adelante. Para concluir así brevemente, que ideas nuevas hacen falta, que esto nos ha hecho reactivarnos y buscar otra fórmula sin abandonar lo que estaba, pero que en cualquier momento la vida nos puede hacer así y la forma de vivir también, y que lo que es la esencia teatral pues debe continuar, sea de una forma o de otra. Y respecto a la honestidad, sí, esa creo que es la base de todo. Intentar, evidentemente, pues ser honesto con uno mismo y expresar, porque esto se trata de crear, no de fingir. Pienso, nada más. Y de verdad que gracias y adelante con todas las propuestas, porque insisto, creo que hay un público para todo y que hay que activar al público, ofertarle otro tipo de cosas, que está muy bien lo que está marcado, pero que si lo desconocen nunca podrán elegir. Entonces hay que abarcar un poco más, salir de esta zona de confort de la que hablábamos y agitar para a lo mejor ese público, pues a captarlo, ¿no? Captarlo a otro tipo de teatro y no al convencional que todos podemos tener en mente. Gracias. Muchas gracias, Mami. A vosotros. Pilar, si quieres... Me marcho porque tenemos ensayos, si me perdonáis, pues lo hemos cogido con muchísimas ganas y ya tenemos actuaciones, con lo cual tenemos un mono de público, de teatro y de convivir increíble. Gracias a todos y perdonad que me vaya como he llegado. ¿De acuerdo? Gracias. Adiós, muchas gracias, Mami. Ojalá nos volvamos a ver, pero presencialmente. Rocío, tú misma, que se te ha activado. No, agradecer, es muy grato también saber de las realidades de otros lugares, además que son realidades del otro lado del charco, pero muy parecidas, es como un espejito. Entonces, lo del problema del público, de todo esto que ya sabemos. Entonces, nada,
gracias y creo que lo importante está en hacer. Podemos tener como, qué sé yo, cerradas todas las fronteras, pero si tenemos un espacio donde escribir, hacer un monólogo, qué sé yo, creo que hay que hacer, hay que hacer. Muchas gracias, un placer. Hasta la próxima, Edna. Muchas gracias. Y ya para terminar, Pilar, si quieres decir unas palabras y Pues nada, despedirnos con ellas. que muchísimas gracias por contar conmigo para esto, que siempre es un placer. Bueno, que espero que sobre todo que las personas que hayan estado aquí escuchando, y a mí me hubiera encantado que hubiera habido más participación, pero bueno, si al final era un poco así, pero que eso que yo espero sobre todo que haya sido estimulante y que hayáis pensado que vuestro tiempo, que habéis estado entretenidos. Pues muchas gracias, Edna, Pilar, Mamen, por esta mesa redonda tan interesante y también a todos los que nos habéis seguido hasta ahora. Esperamos que os haya parecido interesante, útil y bueno, si os parece, nos seguimos viendo esta semana. Mañana mismo a las 5 tenemos un taller de producción con Evaristo Llanos Sánchez a las 5 de la tarde. Toda la información, los enlaces, la programación de esta semana en la página web de la Federación, www.teatrouniversitario.es. Pues nada, un saludo hasta aquí y seguimos mañana. Adiós, muy buenas tardes. Adiós, gracias.